Okay. In our last class, we started a unit called society, right? And for that part of the, I mean, that is our last unit, I asked you to download a file from Material Docente called Cities, Cities and People, yeah? So I would like to go there, Material Docente, Cities and People, yeah? Well, this is a topic that should be one of the most important for you because all of you study social sciences, okay? So if you remember last class, we started with a general description of, I mean, not the main characteristics of a city, right? And then we finished the class working with different vocabulary, different things, different places and different sites you can find in a city. We didn't talk about jobs here, but we talked about the things you can find in a city, right? We saw the vocabulary. Also, we practiced some vocabulary. I mean, we studied some words that are used to describe a city. And I think that is where we stopped. Yes. Okay, so, sorry, no, there is something we must finish. Here can you see my screen? Yes. Yes, okay. Here we have, this is the last exercise we will do about vocabulary here. Here we have a list of 8 words referring to people, different professions or jobs. And here the place where they work. Okay, have a look at it and let's see how you can match the 2 columns. Do you understand it? Yes. Yes? Mm-hmm. Some seconds for you to finish that. Okay? Let's see number 1. A waiter or a waitress, Esperanza. Tell me the building, please, where they work. Esperanza, can you hear me? Where does a waiter or a waitress work? Which of these places? No. No, I don't Jorge? know. Jorge? En un café. In a cafe. Right. Sorry. A waitress works in a cafe, right? Waiter, what's the difference between waiter and waitress? Anybody?
What's the difference? Puede ser In English, Jorge. maybe the gender or not. Exactly. So, when do you say somebody is a waiter? Waiter is a man and Uh-huh. waitress is a woman. Right. Good. That's the main difference. And then they work in a cafe. Right. Good. Let's see number 2. Catherine, please. A nurse. Letter D. Can you read it, please? Letter D, a hospital. Hospital. Yeah. A nurse works in a hospital. Right. Let's see number 3. Priest. Sami. Where does a priest work? In a church. In a church. Right. Let's see, a professor. Tomás Fernandez. Where does a professor work? A university. A university, right? A professor works in a university. A cashier. Let's see, Valentina, where does a cashier work? A supermarket. Right. A cashier works in a supermarket. Let's see, a librarian. Where does a librarian work? Vicente. In a library. Right. A librarian works in a library. Let's see, a handyman. Where does a handyman work? Esperanza, where does a handyman work? Letter if come F. is F. Okay. In an apartment building. Finally, a personal trainer. Where does a personal trainer work? Jorge? In a gym. Right. Let's see. Here we have the jobs or professions and the places, the buildings. Let's see now the actions. What does a waiter do in a cafe? A waiter, a waitress. What do they do in a cafe? Anybody? They take the order. Okay, good. They take, I will write that. Okay, they do different things. They take orders. That's the main thing. Okay, anything else that they do? And bring you food. O sea, food. Okay, they bring customers food, yeah, or they bring food to customers, yeah. Okay, let's see a nurse. What does a nurse do in a hospital? What does a nurse do in a hospital? What does a nurse do in a hospital? In general, they do many things, but in general, hello? They help the doctors. They what? Help the doctor. Yeah, they help doctors. What else do they do? In general. Take care of the pacientes. They take care of patients. 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 They take care of patients. Okay, good. That is in general.
Let's see, what does a priest do in a church? What does a priest do in a church? What do they do in a church? Oh, sorry. What do they do? What is a priest? What does priest mean? Like in Spanish, No, in English. Try, Vicente, I can help you. it's like the priest is, oh, obviously he pray in the church, but he like conduce is like Conduct. the master of ceremony of the situation. Okay, okay, I understand what you mean, but it's not any, well, it's a ceremony, yeah, you're right. And he's a kind of master of the ceremony, but he says mass. Mass is the ceremony. Mass is, at least in Catholic Church, mass is the ceremony on Sundays. Yes, do you understand it? Yes. Is there any Catholic person here? Any of you? Any Catholic? Any religious person of another religion? No? Evangelics or Protestants, Mormons, I don't know. So are all of you non-religious then? Yes. Yes, okay. No, I was asking you because, but well, I am not religious either, but I know the only religion I know better is Catholic religion. And Mass is the ceremony the Catholic people have on Sundays, normally. Okay, let's see a professor. What does a professor do? What does a professor at the university do? Teach. Okay, he teaches. He teaches. Okay. A professor does a lot of things. Okay, he teaches. What else does he or she do? What does a professor do? Come on. A professor teaches. After a test, well, what happens with tests? What do teachers or professors do with tests? They evaluate. Yeah, but particularly because you can evaluate without a test. But when talking about tests, what does a professor do with a test? What can he or she do? Do you understand what I mean? They approve No. With the a test. students. With a test. What does a professor, or what can a professor do with a test? What are the possibilities? Approve or reprove. No, that is the students, but a professor puede tomar Qualify? prueba, corregir prueba. How do you say that? How do you say tomar prueba? Take a test. No, this is tricky because it's the opposite that in Spanish. A professor
or a teacher gives tests. Students take tests. It's exactly the opposite. Yeah? So, do you understand that? Yes. Yes? Okay. So a professor can teach, can give tests. What else can they do with tests? After students take the test, what do professors do with the test? What do they do with tests? The professor correct the test. Okay, he or she marks. It's not only to correct, but to give them a mark. Mark tests. Okay. Okay. He or she marks tests. Okay, good. Let's see number 5, a cashier. What does a cashier do in a supermarket? What does a cashier do in a supermarket? Receive the payment. Okay, he or she receives payments. Okay, what else? What else do they do? What happens when you pay cash in a supermarket and you use, I don't know, you pay with a 10,000 peso banknote, and your account is, I don't know, it's 7. What about the rest of money? How do you call that? Do you understand what I mean? Dar vuelto, how do you say that? What does he do with that? What does the cashier do with that? Do you understand my question? Yes, yes. But I don't know how to say vuelto. Anybody? He or she gives change. Yeah. Okay. Let's see number 6. What does the librarian do in a library? What does the librarian do in a library? Catherine, what does a librarian do in a library? Order the books or Sorry, again? order the books or Yeah, but you don't have to be a librarian to put the books in order. Not necessarily. I mean, well, you're right that they organize books. yes. What else do they do? Vender. What Sorry? do you say? Sorry? What do you say? Vender. Vender. They don't sell anything. Sell, but librarians No. different from a bookshop. No. At the university, there are many libraries. Which one do you- Librarians lend books. Okay,
A librarian lends books. Yeah. Basically, those are the two activities they do, to organize books and to lend books. Okay. Let's see number 7. What does a handyman do in an apartment building? What does a handyman do in an apartment building? They clean. Or he, Okay, she- he or she cleans. What else? They do a lot of things. What else do they do? They repair. Okay. Repairs things in general. Okay, good. Let's see the last one. A personal trainer. What does a personal trainer do in a gym? What does a personal trainer do in a gym? They help the people who goes to the gym to reach the objective, the objectives that people have, Sorry, can you repeat it? They and they help people to reach the objectives that the people have, and the objective that the objectives of the the objectives. I forget the word, but that that is. okay. He or she helps people in a gym to get fit, maybe. Or no? Yes. To get fit. I mean, good physical condition. That is more of the. I mean, most people going to a gym has that objective, right? To get fit physically. Yeah, to get fit is physically. Okay, good, Vicente, yes. Okay. Any questions about this vocabulary? These descriptions? No? Okay. Well, now we're going to get into the topic of cities. I mean, here we have 3 questions, okay? Related to cities. Let's see, question number 1. What position is Paris for world's largest cities? What is the population of Paris and what language is spoken in Paris? Here we have 3 questions that you're going to use with a different place, but the same questions, okay? Let's see. Can you give me the answer to this? The first question. What position is Paris for world's largest cities? What is the correct answer? Letter B, 23rd. Okay, right. Paris is the 23rd. It's in the 23rd place. Good. What is the population of Paris? Here we're going to review numbers. What is the population of Paris? Who will? 11 million. 1,001. No, 100. 100. 101. No? 100,001. Okay, right. Okay. Sorry, 11,101,000. 101,000.
Okay. Yeah. Good. Let's see what language is spoken in Paris. Anybody? I want you to read it only. Letter C. Yeah. That is French. French. Okay. Well, here we are going to, how many are you today? 8 people. Okay. I will ask you to work in pairs, okay? And you will, one of you is going to be a student A, the other one will be a student B. So you have 2 different pieces of information, right? For the same table. But both tables contain the information of position, city, population, and main language. The position in terms of the number of people, I mean, the size of the cities, okay? So you are going to ask the same 3 questions in order to get the information to complete your table. Do you understand it? Do you understand it? Hello? Yes. Yes. Yeah. Yes. I cannot read your minds. Okay, good. So I will ask you to go to, sorry. We're going to open the rooms. Okay. 8 people, so 4 rooms. Okay. I will give you some minutes for you to complete the 2 tables, okay? Okay, so now, I mean, you're going to make the questions to anybody, okay? And you will use the information you collected, okay? Let's see, Sammy. Can you make a question, please? To anyone? Yeah, make the question of the first question you have. Okay. What's the position of Tokyo? Okay, what is the Yeah. position? Sorry. What position is Tokyo for world's largest cities? Okay, for world's largest cities. Okay, let's see. Sophia, can you answer that, please? Yes. Tokyo is the first. Is the first position, right? Okay, go on. Vicente, please. I have to do the second question Yes. that Yes. okay. What is the population of Tokyo? What is the population of Tokyo, right? Tomas, please. Tokyo have a population of 38,305,000 Okay, people. Okay, Tokyo has a population, because it's only one. Okay, right, good. Let's see, Esperanza, can you please go on with the next question? What language is spoken in Tokyo? Okay, good. Sophia, can you answer that, please? In Tokyo, speak Japanese. Japanese.
In Japanese. Tokyo, they speak Japanese. In Yeah. Tokyo, they speak Japanese. Japanese. Okay, good. Yeah. Go on with the next place. Jorge, please. What is the position on population of Delhi? I mean, first of all, the position. Delhi, yeah. But what is the position? I have to say the position. No, you have to make the question. What is the position of Delhi Mhm. on For world's largest cities. world largest cities? Okay, right. Catherine, can you answer that, please? Second. In It's the in world. yeah. The second position. Yes. Okay. Go on with the second question. Valentina, please. How much population is there Delhi? What is the population? What is the population Delhi? Of Delhi. What is the population? Of Delhi. Yeah. What is the population of Delhi? Esperanza, please. Um, 27 millions. A night. Sorry. 900. 28,000. Okay. Right. It's the same as in Spanish, I mean, the same order that you use in Spanish. The only difference is that when you say, for example, 900, in Spanish is only one word. In English, they are two words. 900, 900. That is the only difference. Okay, good. Let's see the last question, Jorge. Jorge. What is the main language of Delhi? Okay, let's see, Valentina, what is the main language of Delhi? The language is Delhi. Delhi is Hindi. 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 Yeah, the main language in Delhi is Hindi, right. Let's see the next city, Sami, please. What position is Shanghai for world's largest cities? Okay, right. Let's see, Thomas, answer that, please. Shanghai is third in world largest cities. Shanghai is the third, right, good. Go on, Sophia, please, the second question. What is the population of Shanghai? Okay, right. Vicente, can you answer that, please? Vicente? Yeah. The population of Shanghai is 25 million. 888,000. Right, very good. Good. Let's see, Jorge, can you make the third question, please?
what is the main language of Shanghai? Okay, Catherine, can you answer that? The language of Shanghai is Mandarin. Chinese. Mandarin. Okay, right. Good. Go on. Let's see, Tomas, please, the next question. What position is Mexico City for world largest cities? Okay, Mexico. In English, you say Mexico City. Okay? Mexico. Mexico. Let's see, Sammy, can you answer that, please? Mexico City is at the 7th position. Is in the 7th position, right? In the Okay, 7th. right. Okay. Let's see, Sammy, yourself. Can you make the next question, please? What is the population of Mexico City? Okay, let's see, Sophia. The population of Mexico City is 21 million 4,000 No, 100 400, 400, 400 93,000. Okay, that is much better. Good. Go on. Sophia, can you read the next question, please? What is the language in Mexico City? Okay, Vicente. Vicente. Yes. Can you repeat the question, Oh, please? yeah, please, Sophia. What is the language in the Mexico City? Okay. The main language in Mexico City is Spanish. Spanish, right. Let's go on with the next. Vicente, can you please make the next question? Yes. The question in my table, yes. No, the first question about position. Okay. What is the position? What position is Cairo for world's largest cities? Okay, right. Jorge, can you answer that? Yes, yes, yes. Is the 9th? No. Yeah. Yes. Yes, it's in the 9th position, right. 9th. Jorge, yourself, can you go on with the next question, please, about Cairo? Okay. Well, what is the population of Cairo? What is the population of Cairo, Catherine? Catherine, please. Is 19 million and 846,000. Okay, very good. Right. Catherine, yourself, can you make the last question about Cairo? What language is spoken in Cairo? Okay, good. Valentina, can you answer that? What language is spoken in Cairo? The language is Is Arabic. Arabic, right. Valentina, can you make the next question about Istanbul, please? What is the language of No. The first question, what position? what is the position of Istanbul? What position is Istanbul for world's largest cities? Okay, let's see. Esperanza, what position is Istanbul? Position is 50th. Is the 15th. 15.
place. position in the world. Yeah. El 15º lugar is the 15th place. Right. Esperanza, can you make the second question for Istanbul, please? What is the population of Istanbul? Okay, what is the population of Istanbul, Sami? The population is 14 millions 741,000. Okay, good. Can you make the last question about language of Istanbul? What language is spoken in Istanbul? Okay, Sofia? In Istanbul, speak in Turkish. Turkish. In Istanbul, people, they They. speak Turkish, okay? Good. In Istanbul, they Yeah, speak. please, sorry. No, yes. Okay, Sophia, can you make the first question about Moscow, please? What is the position in the world of Moscow? Moscow. 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 What is the position for Moscow, Jorge? 20th. Okay, the 20th place. Okay, Jorge, can you make the second question, please, for Moscow? What is the population of Moscow? Okay, Catherine, please. Catherine? Sí. Moscow is populated 12 million Mhm. 6,004. 404. So that is 600 and 404. and 8 and 18. Let's see, 12.404.000. So 12 million. 12 million 40 No, 4,000 no, 404. 404,000. 4,000. Okay, numbers, Catherine. 404,000 people. Okay, Catherine, make the last question for Moscow, please. What language is spoken in Moscow? Moscow. Moscow. What language is spoken in Moscow, Sophia? In Moscow, spoken Russian. In Moscow, they speak They sorry. speak Russian. In Moscow, they speak Russian. Russian. Yeah. Russian. Okay, Sophia, make the next question for Paris. Sorry, no, Paris is already done. Let's see for New York. What is the position of New York? What is the position? Yeah, of New York. Okay, what is the position of New York in the world for the world's largest cities, Vicente? Is the 34th? Is the 34th. Very good. Right. Let's see, Vicente, make the next question, please, about population. What is the population of New York? Okay, Tomás, please answer that. New York has a population of 8 million 580,015. Okay, very good. Make the last question, Tomás, for New York.
What language is spoken in New York? What language is spoken in New York, Esperanza? They speak English. Okay, they speak English. Okay, good. Any questions, any comments about this last exercise? No? Well, okay, now I'm going to speak in Spanish if you don't have any questions. En esta última parte me gustaría que la gente que hizo el video se quedara para poder hacer darles la retroalimentación de cada uno. Los demás, los que no lo hicieron, no tendrían que estar interesados en saber, bueno, no sé, si se quieren quedar, si quedan, si no se pueden ir, yo les sugeriría que esa gente que no hizo el video, vaya, aproveche estos minutos que quedan para hacer el post 6, que es el último post. Me falta corregir el 5 y me toca el 6. Tienen plazo para subir el post 6 hasta el viernes a mediodía, como siempre, ¿ya? Porque es la última nota que queda pendiente antes de la prueba final. ¿Ok? ¿Estamos? Okay. Okay. Ok. Okay. Entonces, mientras tanto, voy a seguir con la gente que... A ver, Sami hizo el video, Sofía Urbina también, Vicente no lo hizo, Tomás Fernanda, porque a ver, Sami, Sofía, Esperanza, Jorge, ¿tú lo hiciste? No. ¿O sí? No, no lo hice, bro. No lo hiciste ya. Valentina sí y Catherine sí. Ok, vamos a ir entonces con Sami. Sami, estuvo bastante bien tu video. Bueno, ya conozco, ustedes tienen la pauta de evaluación, ¿verdad? Con los 4 aspectos tomados en consideración, que es el task and timing, delivery, language and pronunciation. En el caso de Sami estuvo muy bien el task, cumplió con todo lo que se pedía en el tipo que se pedía, que estaba dado en las instrucciones, incluso, o sea, partir con una cosa, seguir con otra, hacer una conclusión, estuvo súper bien. El delivery también estuvo súper bien, fue bastante fluido. Hubo algunos pedacitos de vacilación, de duda, pero no, en realidad fue como la manera, o sea, no hubo mayor problema. En el lenguaje, ahí hubo algunos problemas de gramática. Por ejemplo, I like a lot areas like philosophy. Recuerda que uno no puede decir I like very much coffee, no, I like coffee very much. Aquí en este caso no era coffee, pero era philosophy. Areas like philosophy. Entonces, I like areas like philosophy a lot. No puedo poner nada entre like y la cosa gustada. ¿Me entiendes, Sami? Sí. Ya. Y lo otro, for listening. ¿Ya? Pronunciación estuvo bastante bien. Hubo una S de tercera persona que se te perdió ahí, pero por eso no tuviste el 7, si no lo habrías tenido. Estaba bastante bueno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Veamos, Sofía Urbina. Déjame ver. Sofía Urbina. Ay, aquí tuvimos algunos problemas. A ver, en la task, digamos, no estaba todo lo claro en términos del desarrollo de la idea. O sea, a ver, déjenme ver dónde dejé. Acá. ¿Dónde estaba en las instrucciones que, a ver, déjenme ver en las instrucciones que yo subí de la tarea, del video 2, estaba, déjenme ver esto, tareas, había una estructura que un desarrollo, a ver. Ábrete, Sésamo. Uf, ya. Estas fueron las instrucciones que yo les subí. Aquí estaba, toda esta información tenía que estar en el video. Y la forma de organizarlo era esta.
presentarse, explicar lo que van a hablar, usar estas preguntas, organizar lo que van a decir, y terminando con un resumen, ¿ya? Y aquí se sugería algunas frases para usar en el video. Y eso no estuvo completo, por lo tanto ahí tuviste un poco menos, tuviste 2,2 puntos en vez de 3. En la parte de... A ver, en la parte de entrega, aquí, Sofía, hubo mucha lectura, ¿ya? Y lo peor no fue tanto, o sea, sí, la lectura no era la idea, pero además leíste cosas que se notaba que no las entendías, o sea que las escribiste, te las escribieron, las tradujiste, no sé, pero no era algo que tú estuvieras entendiendo. Entonces hacías unas pausas que no eran naturales dentro del texto, se notaba mucho. Entonces había un ritmo que no era natural, es como, no sé, no estaba haciendo la pausa que uno hace cuando está armando una idea, ¿ya? Fue difícil seguir el video. Debo decirles que en la mayoría de los casos los videos los tuve que ver 2 y 3 veces, especialmente la gente que sacó notas más bajas. Ya, fue difícil de entender porque había muchos errores, y la impresión que tuve todo el rato es que no entendías lo que estabas diciendo exactamente. Entonces eso lo hacía algo como si yo leo un texto que me dicen cómo se lee en chino, y yo lo leo, pero no entiendo lo que estoy diciendo, ¿eh? En el caso de gramática, de language, aquí había cosas que no entendí, como race of constituents, no sé, it had served. Aquí hubo traducciones literales. It had served them to overcome. Les ha servido para sobreponerse a algo. No sé, el verbo serve no se usa ahí. Serve es to serve breakfast, to serve, es servir a la mesa. No es servir de ser útil para, ayudar a. Entonces aquí hubo una traducción literal. Yo entiendo que tú esto lo escribiste en castellano y después lo pasaste por un traductor. Esa es la impresión que tuve. Y eso, mi teoría se corrobora con los errores de pronunciación, que fueron muchos. Muchos, Sofía. Hay cosas que están pronunciadas como se escriben. Profe, pero yo de verdad, o sea, no voy a hablar de lo otro porque estoy totalmente de acuerdo, pero yo de verdad para esta entrega trabajé en mi pronunciación. Traté de hacerlo lo mejor posible. Me asesoré con mi hermana que habla mucho más inglés que yo, así como, hermana, tú me entiendes si yo digo esto, me corrigió palabras, escuchamos palabras en el traductor para poder ¿Ya? tratar de cachar lo que más se parezca a lo que, Sí. al idioma, como tener una correcta pronunciación. De verdad, esta vez trabajé en eso y creo que no sé, parece que no sirve, pero el inglés ya me cuesta, pero de verdad como que quería dejarle en claro que esta vez de verdad trabajé en la pronunciación. Si es algo que trabajé en este video es la pronunciación. Ya. Ok, yo no sé qué no te sacaste en el anterior, no tengo idea. No, si me fue peor. Así ¿Te que fue peor que en el anterior? ¿Cuánto sacaste en el anterior? menos que ahora. Ah, menos que ahora, ya. Menos que ahora entonces, pues subiste entonces. 2 décimas, sí. La nada misma, pero subí al menos. ¿Perdón? La nada misma, pero subí al menos. No, pero subiste algo. Ya. Sí. A ver, yo no dudo que tú no hayas trabajado la pronunciación, pero el punto es que no fue suficiente, eso es. Yo no estoy dudando, creo que esa es la parte que tienes que trabajar más aún. El punto está, Sofía, yo no sé, tú hiciste nivel 2, 3, 1, 2, 3, ¿lo hiciste online? No, el nivel 1 lo hice presencial, por allá para el 2019, no, El 2018. 2 y el 3, sí. El 2 y el 3 lo hiciste online. Sí. Yo no sé quién lo hizo, cómo lo hiciste, quién lo hizo, quién fue el profesor, no tengo idea. Pero no, bueno, eso no es solo tu caso, yo diría que en este curso hay mucha gente que tiene ese problema. Es como si, o sea, yo cuando los vi presencialmente, creo que la mayoría de este curso, no sé por qué está en nivel 4, no sé cómo llegó, se los he dicho antes. Y no sé, no creo que sea culpa de usted, entre paréntesis, a no ser que hayan copiado todo, pero esa es la única explicación que se me ocurre. Pero lo que yo, en las clases online, pero la verdad que creo que hay errores que son de nivel 1.
¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo veo cosas como knowledge, talk. No es talco, no es talco, es talk. ¿Ya? Yo se lo he dicho en clase, la combinación de A, L, déjenme ver dónde está el chat ahí. Cuando yo combino las letras A, L, K, las letras, se traducen en el sonido OK. O sea, eso se pronuncia walk. Esto se pronuncia talk, no talk, por ejemplo. ¿Ok, Sofía? Study, ahí partimos mal con el study. No es study, es study. ¿Ya? Bueno, las S finales, sciences. Santiago Region, no, pues, Sofía. El sonido J en inglés no existe. Existe el sonido, a ver, esta palabra se escribe con G. Esta palabra es region, es region. El sonido J de Jaime, de jauja, no existe en inglés. El que se parece un poco más es el sonido de la H, pero es una aspiración como him, he, home. No es home, ¿ya? Bueno, urgent. Esa palabra es una palabra sofisticada en inglés y está usada, no está muy bien usada, pero además está leído como se escribe. ¿Ya? Guiding, yo entiendo que era guiding teacher. ¿Qué es aquí? Appreciate. Studying, subject, justice, current, socioeconomic. Aquí hay muchos errores que son muy básicos, Sofía. Con esto te quiero decir que si te esforzaste en hacerlo, que yo lo creo, tienes que redoblar y tienes que trabajar el doble, y no para un video, sino que de forma, digamos, periódica, digamos, constante, porque si no, no sirve practicar una cosa para un video por una vez. ¿Ya? Te sugiero que te metas a la plataforma y hagas todos los ejercicios de listening, porque eso tiene directa relación con la comprensión auditiva. Si yo no pronuncio bien, difícilmente voy a entender lo que me diga alguien en un inglés correcto. Voy a entender mal, o voy a entender poco. ¿Me entiendes, Sofía? No, sí, no, y estoy pensando en el examen final, así que sí, evidentemente, profe, voy a hacer todos esos ejercicios y voy a buscar asesoramiento lo más que pueda para Por favor, eso. sí. Porque hay que suplir lo que debiste haber aprendido en nivel 2 y 3. Ujú, En forma intensiva. ¿Ok? ujú. Ok. Veamos Esperanza a Edo. Gracias, profe. De nada. Esperanza Javiera, yo tengo un enredo con su nombre. Espérate. Acá estoy. Valentina. ¿Dónde está? Esperanza, yo te puse nota. Sí, y no entiendo por qué es tan baja. Pero ¿por qué no? A ver, espérate que no encuentro tu... Recuerde que yo se lo mandé por correo, porque Pero te tenía... puse nota en este video. Si me Sí, acuerdo. A ver, ¿te puse la nota o no? me puso la mínima. A ver, espérate. Déjame, es que no sé, no encuentro tu... A ver. ¿Dónde está esto? Espérate. Ah, déjame ver. ¿Por qué no te tengo aquí? Pero, profe, ¿usted se acuerda? No la encontré, Esperanza. No, ese uno es porque no lo... Yo pensé que no lo habías hecho. Tú lo No, pues sí, no lo he corregido. Entonces, sorry. ¿A dónde lo mandaste? se lo mandé por correo en un link de Ya, Drive. ok, que Que lo de voy a hecho, corregir más rápido. Si te puse el uno es la persona que no lo entregó.
Ay, ya, porque yo dije, ay, No, 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 no había tenido un 2, pero no un 1. No, ya, déjame corregirlo después que termine esto, lo corrijo, porque pues se me pasó, no, se me pasa eso cuando me lo mandan a otro lado, porque después se me pierde al momento de corregir. Ya lo voy a claro, buscar ya, después, ¿ya? ya, profe, porque de verdad que me asusté tanto. No, no lo vi. Ok, sorry. Ya. No, profe, tranquila, la entiendo. Después de esto lo corrijo, ¿ya? Ya. Veamos, Valentina González. Valentina. Aquí pasa algo parecido a lo que pasó con la Sofía Urbina. Aquí leíste harto. Pero la misma cosa, o sea, hay unas pausas y unos ritmos, porque da la impresión que no entiendes bien lo que estás diciendo. Te lo aprendiste más o menos de memoria, porque lo estás leyendo en una buena parte. No sé si todo, pero mucho. Por lo tanto, hay unas pausas que no son naturales, digamos, y hay un ritmo que no es natural. Y hay algunas partes que no se, o sea, me costó entenderte en algunas partes que fueron ininteligibles para mí, por dos problemas. Mala pronunciación y pausas que no corresponden, entonces me cortan la frase en una parte que no va y cuesta seguirla. En la parte del lenguaje no fue, o sea, como no entendí todo, tengo menos errores anotados, digamos. Pero hubo algunas cosas como although that. Yo entiendo que tú querías decir a pesar de eso. Supongo que querías decir eso. No es although, porque although es aunque. Entonces, en vez de although that, es despite that. Ah, ok. ¿Ya? Though is not prevent me, no entendí nada, pero en todo caso yo no puedo tener una frase donde empiece con is not. Eso no existe en inglés. Tiene que tener un sujeto. It is not, no sé. ¿Ya? Yo entendí que era como no me impide hacer tal cosa. ¿Ya? Ah, sí, sí, pero no recuerdo no haber dicho el it porque lo escribí antes de decirlo. No sé, Quizás lo pronuncié mal y como que puede ser. no Pero se en todo entendió. caso, a ver, me parece que la idea era, aunque eso no me impide algo. Sí, 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 Ya. era eso mismo. Aquí también hubo lo mismo, o sea, aquí hubo escribir la frase en español y meterla a un traductor, como si fuera una máquina de moler carne, y la meto aquí y me sale molida por el otro lado. No es así. Aquí usaste el verbo prevent, que es otra cosa, es prevenir, no es impedir, sí. Uno de los significados de impedir en español es prevenir, pero tú querías decir prevenir, no tiene sentido en esa oración. Tú querías decir no me permite, no me posibilita algo. Entonces, it doesn't make me, no me acuerdo el resto porque no lo anoté todo, no puedo anotarlo todo. It doesn't make me algo, doesn't make me do something. ¿Ya? Pero la parte problemática, Valentina, vivo, igual que en la sociedad, en español, o sea, en español, en pronunciación. Faculty, las S finales no están, science no, Faculty of Social Sciences. En inglés yo tengo que pronunciar las S finales. La misma cosa de talk, no talk. Al, no es al, es all. Ok. ¿Ya? Igual traté de trabajar eso, pero Sí, no. no sé, yo Pero lo de hecho saqué la misma nota. sí, sí me fijé en eso. Y te juro que no fue, o sea, fue coincidencia, yo no, cuando la fui a poner me di cuenta. Pero el problema está, insisto, yo les creo que se han preocupado, pero el problema es que tienen muchas cosas de qué preocuparse, tienen que cubrir contenidos que debieron haber sido cubiertos en segundo nivel o en primer nivel. ¿Ya? Es una cosa que hemos comentado con otros profesores también. Parece ser que los cursos hechos online, algo pasó ahí, pero no Es es... que de verdad yo nunca tuve un problema de pronunciación en los otros cursos, de hecho me fue súper bien. Por eso me extraña que como en los dos videos me haya sacado la misma nota. Más encima como que me esforcé por trabajar pronunciación y como que no sirvió de nada en el fondo. A ver, no Como sé, que no. a ver, no sé
que decirte frente que sacaste la misma nota. La verdad que no me di cuenta cuando la había puesto. Ujú, Tú sí, te sí, das sí. cuenta que yo te creo que estudiaste y que te preocupaste. Pero el problema es que hay un forado grande. Yo no sé por qué no te corrigieron antes los otros cursos. No tengo idea. Ujú. Pero debieron haberlo hecho. No, sí, sí, me doy cuenta de eso porque me extraña, de hecho, como que siempre tenía buena pronunciación, entonces como ahora tener problemas, La profesora que tenía buena pronunciación. es que en los 3 cursos que pasé no fue un problema la pronunciación, Nunca te a veces no corrigieron entendí, nada. no, de pronunciación al menos no. No sé. Te juro que lo que te estoy corrigiendo no es de vieja jodida. No, no, sí sé, Te por juro eso que me no. extraña que como que en el fondo no sirvieron tanto los cursos de Yo no sé online. si vieron el problema, yo creo que hubo problemas con las clases online. No sé de quién fue la responsabilidad, pero hubo problemas. Y graves. Ujú. Y no solo en este curso, como te digo. Bueno, otro problema que noté, Valentina, es algo que yo he preguntado, o sea, me acuerdo de haber explicado en clases presenciales, la diferencia entre la CH y la SH en inglés. Ujú. La palabra teacher se pronuncia, a ver, déjame, esta cosa tan chica no la veo. A ver. Le puse una T delante para poder hacerlo más fricativo. Es teacher. Teacher. Ujú. Porque si yo digo t-shirt, estoy diciendo otra cosa. Estoy Ah, diciendo polera. sí, sí, sí. ¿Te fijas? Entonces la CH tienes que imaginarte que delante de la CH en inglés siempre va a haber una T imaginaria. ¿Okay? Ok. Ahí el sonido va a salir solo. Ujú. Future, think. No, think. La TH, en la mayoría de los casos en inglés, se pronuncia, no en el 100%, pero en la mayoría, es una Z española, con la lengua Ok. siempre. Think. Ujú. ¿Eh? Match processes. Una cosa que quiso ser undoubtedly, a ver, indudablemente, esa es la idea. Ujú. Undoubted. Undoubtedly, that's undoubtedly. ¿Ya? Una cosa que no entiendo. Anything. El mismo sonido de la Z, anything, Ya. no anything. Ujú. Eso, ahora, tú no estás tan lejos del 4, Valentín. O sea, Ujú. esto Sí, sí. podría subir en la prueba final si te Sí, esfuerzas. sí, igual con mi compañera de la pareja para la prueba estamos juntándonos en la semana a estudiar la pronunciación y todo. 2 veces por semana, así que espero mejorar. Lo mismo que la Sofía, en el plataforma hay uno de las, en la bibliografía que está en el programa, hay un video que es de pronunciación, hay de fonética, eso es. Sí, sí, sí lo hemos revisado. Ya. ¿Quién más me queda? Catherine. Catherine, viste, con TH. Catherine. Ya, Catherine partió bien con el task, pero no terminaste con la conclusión, no hubo conclusión. Yo creo que porque estabas nerviosa, lo hiciste súper rápido. Hablaba súper rápido, entonces había unas pausas que era cuando te faltaba el aire, pero no cuando correspondían. Ahí se podría mejorar eso, Catherine. En la parte language hubo algunos errores, pero estuvo bien en general, vocabulario en realidad. Fíjate entre interested y interesting. You are interested in something because something is interesting. Interesado e interesante. ¿Ya? Y la otra palabra que no sé, ay, no veo nada, no sé cómo agrandarle la letra en el chat. Esa era una cosa muy clara. Theoretically. Teóricamente es theoretically, no teórically. ¿Ok, Catherine?
En cuanto a la pronunciación, aquí hubo algunas cosillas que podríamos mejorar. Vote es vote. Esto es vote. Y no era eso lo que tú querías decir both. Aquí no tengo cómo hacer el símbolo, pero es esa Z que pongo ahí como Z española, both. La única diferencia es la terminación final. ¿Te fijas, Catherine? Sí. Eso es ambos. Otra cosa que he corregido harto, la palabra área se pronuncia area. No area, porque area es la parte de una ópera hasta donde entiendo yo. No sé exactamente qué significa, pero cuando hablan de ópera hablan de área. Ay, ay, Esto es area. Bueno, la TH viene con el problema de thesis. Esta palabra tiene que manejarla bien, razón es obvia. Thesis, la primera es Z española, la segunda es S. Anthropology, la misma cosa. ¿Ok? Anthropology. La TH por lo general es una Z española. Origin no, origin. Origin, los acentos, la mayoría de los acentos de voz en inglés van con al comienzo de la palabra, no en el medio. No sé lo que escribí aquí. All areas, all areas, all areas, all areas. ¿Ya? All areas. Y should. Should. ¿Ok? La combinación de las letras O, U, L, D se quedan dos sonidos nomás. Would. Should, could, would. ¿Ya? Sí. 4 letras y 2 sonidos. Eso es lo que habitualmente es más letras que sonidos. Pero estuvo bien, o sea, hay que corregir esto, pero estuvo bastante bien, diría yo, Catherine. Sí. ¿Alguna pregunta? No, o sea, igual esperaba un poquito más ¿Cómo? en la nota. Igual esperaba un poquito más en la nota. Sí, pues yo no sé qué espera más. Pero creo que está bastante bien, digamos. Un 5-4 bastante... Está bastante bien, creo yo. Pero por supuesto que se puede mejorar. Y espero que lo Claro. mejores para la prueba final. Sí, ¿Ok? gracias. De nada. Ok, se me olvidó decirle a los demás que esta es nuestra última clase online, entiendo, ¿no? Porque ya del 20... La próxima semana, la próxima semana, el 22, sería la clase presencial, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Profe, ¿Sí? es que lo que pasa que creo que se estaba, no sé si se estaba viendo o en realidad ya estaba confirmado, de que el lunes, como por orden de la 1, no iban a haber clases, porque martes era feriado. Sí, estamos de acuerdo. Por eso dije el miércoles 22. Ah, ya, disculpe. No, si el 20 es feriado, de la universidad va a estar cerrada. Entonces, Ok. el miércoles 22 retomaríamos presencialmente. Eso es, ¿no? Se supone que sí. Se Ujú. supone que sí, ya. Eso nos va a dejar 1, 2, 3, 4, 5 clases. No sé exactamente cuándo va a ser la fecha de la prueba. Nosotros tenemos, los coordinadores, tenemos reunión mañana para fijar eso, para hablar de las pruebas finales. Entonces no tengo clara la fecha, pero tendría que ser la semana del 11, yo creo. Pero de aquí al próximo miércoles yo lo voy a saber, ¿ok? Entonces ahí les voy a, pero claro, las vacaciones empiezan el 25 de julio, ¿no? O el 18, 18 parece. No, el 25 creo. Sí, el 25. Sí. Bueno, déjenme chequear esto y yo les voy a contar, les voy a mandar un mail, se me olvidó decirles, les voy a mandar un mail para avisarles que las clases vuelven a ser presenciales el miércoles 22 de junio. ¿Ok?
Okay, guys, hope to see you next week face to face and enjoy your long weekend. Okay, Bye, profe. bye Bye. bye.